Bueno, si van tomando sus lugares, por favor, vamos a terminar la sesión de hoy. Es la segunda parte de lo que son la presentación de las normas NMX de mampostería. Esta segunda parte, bueno, está a cargo del maestro Leonardo Flores Corona, ¿sí? Es la norma NMX C464-11. Es una norma que habla acerca de lo que son elementos ya construidos con las piezas y morteros, que se denominan pilas y moletes. Sí, ya el maestro Leonardo ya entrará en detalle con esta norma. Y bueno, les pido su atención y bueno, pues vamos a dar inicio a esta segunda parte. Como lo habíamos comentado al término de esta sesión, pues ya vendrá una reunión en la que podamos contestar todas sus dudas y preguntas con relación a las tres normas que se están presentando. Sí, así que pues les pediría fueran ahí anotando todas sus preguntas y ya las dejemos al final para hacer fluida la presentación y con todo gusto pues estaremos contestando cada una de sus preguntas. Bueno, dejo con ustedes al maestro Leonardo Flores. Muchas gracias. Bueno, antes que nada quería que reflexionáramos un poco cuál es el objetivo, qué es lo que buscamos. Necesitamos tener una buena calidad de la construcción y junto con un diseño adecuado y conociendo las acciones a las que se va a ver sometida la estructura a lo largo de su vida, pues evitar los daños, las fallas, colapsos, pérdidas económicas y sobre todo pérdidas de vidas humanas. De estos de sismos recientes en estructuras, bueno, aquí es mezcla mampostería con elementos de concreto, y bueno, para evitar estos casos, estos daños, pues se tiene que tener, por supuesto, una buena concepción del sistema estructural, la distribución de los elementos en la geometría más adecuada, el detallado, el diseño, los cálculos de los valores de resistencia para las cargas a las que se ven sometidos y por supuesto pues garantizar una adecuada calidad de los materiales durante la construcción. En el caso de la mampostería pues tenemos las piezas y tenemos el mortero como elementos principales y se complementan con lo que es el refuerzo, castillos o celdas reforzadas con acero, con concretos en los colados y demás. Todo esto pues, nos da los sistemas estructurales que debemos de tener bien conocidos y bien cuidados para evitar daños que nos causen pérdidas o incluso colapsos. Así como la adecuada técnica de construcción, la supervisión y el cuidado durante la obra. Ejemplos les traje varios nada más como para ir concientizándonos que necesitamos tener una adecuada calidad de materiales. Aquí por ejemplo pues es una barda que se colapsó en un sismo, pero pues como pueden ver es mampostería simple, no tenía refuerzo, no tenía castillo y además pues la calidad se ve también bastante pobre. Las piezas de arcilla artesanales son bastante uniformes, aunque tienen heterogeneidad en sus propiedades, pero pues ahí con las técnicas constructivas tradicionales no hay mucha diferencia en su calidad, pero aquí el mortero pues sí se ve que era bastante defectuoso. Además de las piezas para uso estructural, también no quería dejar de que pensáramos también elementos no estructurales que son importantes para pues es parte de nuestras edificaciones, muros divisorios que se concibieron como no estructurales, o incluso estos elementos como celosías o pretiles en las azoteas o algunas incluso bardas en jardines o perimetrales que se consideran que no son estructurales, pero que también tienen que tener un diseño adecuado
para evitar daños y pérdidas. Bien, de todo ello, pues el conocimiento actual de la ingeniería, el conocimiento de la fabricación, del comportamiento de los materiales nos permiten tener las herramientas para poder hacer estructuras que tengan un buen comportamiento, una buena resistencia a los elementos a los que están sometidos, para lo cual pues estudian, lo anterior eran casos reales, casos de daños por sismos, también hay fallas por vientos y por movimientos y por otras acciones. Y aquí pues les muestro algunos ensayos de laboratorio en donde precisamente se ha buscado reproducir los efectos de los fenómenos naturales para pues caracterizar e identificar cómo debe ser el diseño, cómo se debe de calcular y de reforzar y de concebir una estructura. Aquí por ejemplo es un muro de bloque que fue ensayado ante carga horizontal cíclica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, y llevándolo hasta la falla. O bien alguno de los muros que se han ensayado aquí en el laboratorio del CENAPRED. Este fue pues, hace como unos 20 años que se ensayó, un muro de tabique de arcilla, ensayado también ante fuerzas horizontales cíclicas. Y pues observamos los modos de falla. No sé si pudieron notar que en general los muros de mampostería ante fuerzas laterales pues presentan un agrietamiento inclinado por tensión diagonal, y aquí en la última etapa de la prueba, las grietas penetran y fisuran los castillos o el refuerzo que se tenga en el espécimen, y es donde llega ya a empezar a decaer en su resistencia. Precisamente pues en el laboratorio ahorita hay un proyecto que es del Instituto de Ingeniería en conjunto con el CENAPRED, donde se están ensayando muros similares a esto, muros cuadrados ante fuerza cíclica reversible de mampostería confinada. Ya hay algunos fallados y se están preparando otros para ensayo. Bien, precisamente toda esta información, como ya se los platiqué al principio en la otra intervención, pues llevó a hacer estudios en la década de los 70, donde se ensayaron una gran cantidad de muros y donde se variaron varias características, como el tipo de mortero, el tipo de pieza, el tipo de refuerzo. Por ejemplo, este tiene refuerzo interior, no tiene castillos, otros tenían castillos, unos más grandes, otros más pequeños, y un parámetro que se vio importante fue la carga vertical. También se ensayaron muros con distinta carga vertical. Todo ello logró llevar a la definición de algunas ecuaciones de diseño que desde los años 70 las seguimos usando hasta nuestros días y que han sido pues incluso referencia para reglamentos de otros países. Hay países de Centroamérica, de Sudamérica, que tomaron pues las formulaciones de mampostería que maneja pues el Distrito Federal, las han adaptado, las han cambiado un poco, pero esencialmente han sido pues las que se desarrollaron en nuestro país. Y bien, aquí llego al punto medular de esta presentación, que para conocer el comportamiento y predecirlo y poder tener elementos de diseño, pues era necesario tener una caracterización de la resistencia de pequeños elementos de muro, pero que ya incluyeran el comportamiento tanto de las piezas como del mortero de pega. Se ensayaron estos tipos de piezas y se hicieron en esos años ensayos tanto a compresión como a compresión diagonal. Estos son los que nos definieron desde entonces pues el ensayo de muretes y pilas. La lógica es más o menos simple. Se conocía desde hace muchas décadas, se manejaba el ensayo de cilindros de concreto, o en algunos otros países de cubos de concreto. Entonces pues se ideó que para
estudiar la resistencia a carga vertical de un muro, pero ya compuesto por piezas y mortero, pues se podía hacer un espécimen que no sería muy grande. La idea es que sean especímenes manejables en un laboratorio, incluso que se ensayaran en las mismas prensas que se usan para cilindros de concreto. Entonces, aquí hay algunas fotos antiguas de esa época, en donde ensayaron filas de mampostería con piezas apiladas, incluso con dispositivos para medir las deformaciones y poder tener las gráficas de fuerza contra el desplazamiento, y pues caracterizar el comportamiento de estas mamposterías. Aquí vemos algunos modos de falla, por ejemplo el aplastamiento local de una pieza o este agrietamiento que se generaliza a la altura de la pila. En el caso de los muretes, es un tipo de prueba que se dio para caracterizar la resistencia acortante de la mampostería, o más propiamente a tensión diagonal. Como ven en estas fotos, en aquellos años pues se hicieron pues, algunos arreglos de carga para someter a especímenes cuadrados, estos sí elaborados pues con el cuatrapeo de las piezas que estamos acostumbrados, simulando un poquito mejor una parte de un muro, y sometiéndolos a una fuerza de compresión en la diagonal, ya sea con estos tensores y un gato hidráulico, o por ejemplo en este marquito donde la probeta va acostada y con un gato hidráulico se le aplicaba la carga y pues reaccionaba contra este mismo mar. Allá atrás hay pilas de esta serie que se estuvieron ensayando. De esa información, y como les mostré, se hicieron cientos de pruebas con todas las variables, pues se propusieron, por un lado, las ecuaciones, y se calibraron ecuaciones para el diseño de muros a carga vertical y a fuerza lateral, y también se incluyeron, bueno, que hasta nuestros días, hasta la versión actual del reglamento de las normas técnicas de mampostería para el DF, se manejan unos valores índice. Estos valores, dependiendo del tipo de mortero, del tipo 1, 2 o 3, nos permite, con solo conocer el tipo de pieza y el mortero que vamos a usar, tener los valores de la resistencia a compresión de la mampostería. Ya no es solamente la resistencia de la pieza o la resistencia del mortero, sino es la resistencia del conjunto. Esta tabla es de las normas de mampostería y tiene unos ciertos valores. Entonces, cuando se redactó la norma y salió en el 76, se incluyó una descripción de cómo hacer estas pruebas, que eran fundamentales, porque con los valores de resistencia a compresión y acortante es como se diseñaban, se revisaban los muros de carga de mampostería. Entonces, las pruebas de pilas a compresión y de muretes pues están descritas desde estas versiones antiguas de las normas del Distrito Federal. Una de las cuestiones que se determinó, que se estudió, es que hay un efecto que le llaman el efecto de la junta. Aquí tengo varias figuras. Esencialmente lo que ocurre es que cuando se somete a compresión la pila, el mortero y la pieza tienen una deformabilidad diferente. Entonces, por ejemplo, si el mortero se deforma más que la pieza, tiende a expandirse hacia los lados. Este es por el efecto de Poisson, que muchos deben de conocer, y que es fácil de imaginar o de experimentar. Por ejemplo, si tomamos una liga de hule y la estiramos, hacemos que se alargue su longitud, pero notamos que se estrangula, que se reduce pues la sección. O si ponemos una goma
y la comprimimos, vemos que se trata de expander al acortar su altura. Bueno, ese efecto ocurre en todos los materiales, aunque a escala pues quizás imperceptible al ojo humano, pero sí genera esfuerzos muy importantes. Es ahí, por ejemplo, que en el efecto de junta, la junta de mortero en ocasiones se expande más que la pieza. Al expandirse, lo que ocurre es que pues induce esfuerzos de tensión que la mampostería, la pieza, no puede soportar, y se genera estos patrones de grietas que finalmente hacen fallar la pila por inestabilidad. Entonces no es directamente que la pieza se aplaste hasta su F'P y que aplaste al mortero hasta su F'J, sino que hay un efecto, una interacción entre ellas. Tanto es así que los primeros los investigadores de la mampostería propusieron ecuaciones basadas en la resistencia de la pieza y la resistencia del mortero, y en la ecuación tratan de predecir la resistencia del conjunto, pero se encontró que no funcionaba bien para todos los casos, y finalmente se optó por proponer que para la mampostería y el mortero que se usara se tenían que hacer pruebas experimentales y de ahí sacar los valores de diseño. Y por ello, incluso hay tablas donde nos dan los valores que tienen alguna correlación con las piezas y por supuesto con la resistencia del mortero, pero se tuvieron que poner valores tabulados, resultados de estudios experimentales. En el caso de tensión diagonal, al cargar un murete cuadrado a lo largo de la diagonal, falla por lo general a lo largo de la misma, o hay alguna falla de adherencia del mortero. Y las normas del Distrito Federal pues también actualmente permiten usar valores índice para diseñar la mampostería, conociendo el tipo de pieza y el tipo de mortero que se está usando. Entonces la norma de mampostería nos da dos opciones aquí. Una es tomar estos valores, o la otra más recomendable es hacer ensayos de muretes. Esto se estudió no solo en México, sino en otros países. Por ejemplo, en este estudio se construyeron muretes circulares. La idea de este ensayo de carga, que en este caso sería diametral, es hacer un equivalente a la prueba brasileña, que deben seguramente conocer, donde un disco, un círculo, normalmente un cilindro de concreto, se somete a la carga de compresión a lo largo de la diagonal, y se genera un agrietamiento, se parte en dos el cilindro. Bueno, para hacer un equivalente se fabricaron muretes circulares, tuvieron que recortar las piezas y armar estos círculos, y algunos los fueron cambiando la inclinación del ángulo que formaba la junta con la carga, desde 90 grados, o bueno, aquí sería 0 grados, con la junta horizontal, digamos, hasta 90 grados. Estos puntos y las curvas que los representan, pues indican pues el estudio de estos resultados que se fueron obteniendo, y algunos modos de falla. Entonces, finalmente se explica esto. Aquí hay una figura de un informe del Instituto de Ingeniería de la UNAM, en donde para el caso de arriba a la izquierda se carga a lo largo de la diagonal, una diagonal de compresión, digamos una placa cualquiera, teóricamente un isótropa y uniforme, y se genera una distribución de esfuerzos de tensión. Estos que están aquí con signo más vendría siendo la tensión,
son esfuerzos perpendiculares a la línea de carga. Aquí lo tengo representado también. Entonces se generan tensiones que finalmente hacen que se forme la grieta diagonal siguiendo aproximadamente la trayectoria de la carga. Aquí vemos algunos ejemplos de fallas, como este de abajo o este por acá, aunque también dependiendo del tipo de pieza y de qué tan fuerte es la adherencia con el mortero, muchas veces lo que ocurre es que falla por adherencia, se desprenden las piezas. Sin embargo, esto no invalida la prueba, porque realmente el muro real seguramente va a fallar así. Se va a formar un agrietamiento que sigue en forma como de escalera, va a seguir la trayectoria de las juntas. Si la adherencia es mucho más fuerte y quizás las piezas menos resistentes, sí se puede formar el agrietamiento donde la grieta atraviese las piezas y las juntas. Nuevamente les muestro resultados de los ensayos de los años 70. Les voy a explicar ahorita rápido. Estas tres figuras son para piezas de arcilla, las de la izquierda. Las de la derecha son para piezas de concreto. Y después tenemos mortero tipo 1, tipo 2 y tipo 3, de arriba hacia abajo, en ambos casos. Y cada uno de los puntos es el ensayo de una pieza. Entonces aquí se ve que hay una correlación entre la resistencia de la pieza y la resistencia de la pila. De aquí se sacaron esas correlaciones que actualmente maneja la norma de Distrito Federal. Pero para ello pues hay que hacer el ensayo de las pilas con todas las características como fueron calibrados en los años 70. Ese fue uno de los objetivos al redactar esta norma. Hay otro, la norma no nada más nos da la resistencia a compresión y compresión diagonal, sino que nos permite obtener los módulos de elasticidad. Aquí les muestro los criterios que tiene el reglamento del Distrito Federal para los módulos de elasticidad de la mampostería, en donde la resistencia, el módulo es un factor multiplicado por la resistencia a compresión para piezas de concreto y otro valor para piezas de barro y de otro tipo. Estas correlaciones provienen también de gráficas. Estas se parecen mucho a las anteriores, pero son diferentes, son otra variable que está correlacionada. Es la resistencia de la pila a compresión en el eje de las abscisas y el módulo de elasticidad en el eje de las ordenadas. Nuevamente tenemos arcilla a la izquierda, concreto a la derecha, y mortero tipo 1, 2 y 3 de arriba hacia abajo en ambos casos. Entonces, al encontrar esta correlación fue como se postularon estos constantes. Y de hecho aquí tengo una figura donde hago el conjunto de todos esos datos, en donde estos cuadritos grises son ensayos de piezas de concreto y los circulitos rojos son ensayos de piezas de arcilla. Las líneas representan la correlación que usa la norma del Distrito Federal. Y aquí hay otra forma de verlo. Si aquí graficamos el cociente del módulo de elasticidad entre la resistencia a compresión, pues este sería la constante por la que hay que multiplicar a la resistencia FM asterisco para tener el módulo de elasticidad. Entonces, este es el valor de 800 y este es el valor de 600. Entonces hay una cierta correlación. No es un valor exacto, no es un cálculo exacto, porque como ven hay mucha dispersión. Como puede ser 800, hay piezas que hubiera sido 1000 o 1200 o 700. Entonces estamos tomando un valor promedio y hay que estar consciente de eso, porque si no tomamos esto como una fórmula mágica y lo calculamos con 4 decimales. Pues no es el caso. Ahora, lo más correcto, lo más preciso y confiable sería realizar ensayos de pilas y
pues obtener el módulo de elasticidad ya con pues con una cierta promedio y desviación estándar, pero mucho más conciso, mucho mejor conocido. Bien, entonces, pues ya entrando a la norma, que de hecho una de las iniciativas pues se manejó aquí en el Senapred en el 2005. En esos años las reuniones de lo que ahora es el grupo de trabajo de mampostería se realizaron en las oficinas del ANALISEC. Aquí hay una versión, por ahí la tengo, y tiene la fecha del 2005. Ya tenía el nombre que a la fecha, pues, el que definitivamente quedó. Se revisó en el 2005, pero quedó como varado. Después, en el 2007-2008 se estuvo trabajando, pero por alguna razón se iba quedando esta norma y no salía, no terminaba su proceso. Después se volvió a reunir un nuevo grupo y decidieron revisarla con todo detalle y casi volver a empezar. Hasta que finalmente pues quedó en el 2010 y se publicó, que es la que tenemos ahora, que se publicó el 24 de junio del 2011, pero como les decía, la nomenclatura, el nombre oficial es la 464 del 2010. Y es determinación de la resistencia a compresión diagonal y módulo de cortante de muretes, y la resistencia a compresión y módulo de elasticidad de pilas de mampostería de arcilla o de concreto. Muy inicialmente se pensaba hacer dos normas, lo cual tiene bastante lógica, pero había muchas partes que se repetían. Entonces pues en aquellos años, desde el 2005, se decidió pues hacer una sola, y es la que finalmente se publicó. Aquí está el objetivo y campo de aplicación y todos estos temas. Yo les podría decir que, aunque no esté redactado así, pero creo que en la introducción sí se dice algo, que uno de los principales objetivos es tener un tipo de ensayo bien definido y que nos permita obtener los datos representativos de los que fueron usados en los años 70 para calibrar las ecuaciones de diseño. O sea, la idea es que se hicieran los ensayos igual que como se hacían en los años 70, que ese trabajo pues ya está hecho y así está plasmado en las normas del Distrito Federal. Bueno, voy a pasar esta introducción y el objetivo y campo de aplicación. Tiene sus definiciones. Como se usa azufre como una de las opciones para el cabeceo, pues se define qué es el murete, qué es la pila, y bueno, están estas otras definiciones, lo que es la muestra, probeta, y hay una definición del yeso, ya que se usa el yeso también como parte del preparativo de los cabezales. Se dan requisitos de las máquinas de ensayos. Este requisito pues es el mismo que se pide en la pieza en la prueba de piezas a compresión, y de hecho que es lo que se maneja para cilindros de concreto. Es una máquina con capacidad y velocidad adecuadas, que no produzca impactos ni pérdidas de carga, que debe tener un bloque esférico. Además, como normalmente el bloque de carga pues es más pequeño que algunas piezas, se requerirá una placa de distribución, una placa donde se especifica el espesor mínimo de esta placa para poder transmitir adecuadamente la carga a toda la superficie de la pila. Una de las cuestiones más importantes de poder normalizar fue la de los cabezales para los muretes. Resulta que se sabía de muchos casos, porque como les digo, desde los años 70 en las normas de mampostería se mencionaba que se podían hacer muretes sometidos a compresión diagonal, pero no se daban mayores detalles. Y uno de los problemas era que muchos laboratorios hacían cabezales muy grandes
y estos ya no daban el efecto adecuado para producir la falla de compresión diagonal, sino que prácticamente pues sometían a una compresión uniforme a todo esto y con mucho confinamiento. Entonces les daban valores muy altos de resistencia, pero totalmente falsos, ¿sí? Tabiques de arcilla que daban 20 kilos por centímetro cuadrado de resistencia cortante, pues imposible, ¿no? Es como 10 veces más grande de lo que dan. Entonces aquí se estableció que el tamaño digamos, del apoyo debe ser un sexto de la longitud del murete, con una tolerancia. Incluso esta figura nos da el caso correcto y un caso incorrecto donde se tiene mayor que esa longitud. Ahora, si se pusiera un cabezal muy pequeño, seguramente lo que ocurriría es que se aplastaría la esquina y no se podría obtener los resultados. Se dan algunas opciones. Por ejemplo, si el cabezal es muy largo, se puede usar un ángulo de acero y con un material de cabeceo. Aquí se recomienda usar yeso, de tal forma que la longitud de apoyo cumpla y no hay ningún problema en obtener el resultado con este cabezal. Y si se usara un cabezal más pequeño del que se requiere, se puede incrementar con un ángulo, pero aquí el espesor de esta placa sí tendría que ser suficientemente robusto para poder transmitir adecuadamente los esfuerzos, porque imaginen que le pongan una placa delgadita, nada más se va a doblar y no va a transmitir bien la fuerza va a quedar concentrada. Estas son algunas de las cosas que se definieron, que se tuvo que pensar cómo resolverlo, ya que lo que se hizo en los años 70 pues quizás no se habían enfrentado a varias situaciones posibles. Aquí como norma pues sí se tenía que buscar cumplir con esos requisitos, darles toda la herramienta al laboratorio para hacer las pruebas adecuadas. Aquí por ejemplo, si esta es la proyección del bloque, que normalmente son máquinas para ensayar cilindros, se busca la distancia más grande de la proyección a la probeta, y esa distancia debe ser, digamos, el espesor de la placa tiene que ser al menos la tercera parte de esta distancia. Vamos a decir que es una receta muy simple, pero para aceros estructurales es suficiente para dar resistencia y sobre todo rigidez, que esa placa, que pues quedan placas de varios centímetros, bastante gruesas, pues que hay que comprar, hay que mandar a hacer, que además deben de tener una planicidad que está especificada y una cierta dureza, pues permiten distribuir adecuadamente la carga y que los resultados sean válidos. Se recomienda, en el caso de tomar las deformaciones de los muretes, se recomienda tener un marco de montaje de los instrumentos. El objetivo es medir cuánto se alargan y acortan las diagonales. Indirectamente, con las mediciones en las diagonales se calcula la distorsión angular, y con ello se puede obtener el módulo de cortante. Bueno, aquí hay un ejemplo, es un poco hechizo, como lo pueden notar, pero se